Ujú. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo tema de la doctrina social de la Iglesia. Hoy nos reunimos con ustedes para hablar sobre un tema muy interesante y muy importante en toda la vida de la Iglesia, el bien común. Y bueno, no solo a nivel de la Iglesia, el bien común se debe buscar en el ámbito social, desde lo político, económico, jurídico. En todos los ámbitos el bien social es algo que se debe perseguir, porque nos habla de ese bien común que nos hace más que nada buscar el beneficio para todos los que conformamos una sociedad o integramos una sociedad. Por eso, hablar del bien común es algo esencial dentro de la doctrina social de la Iglesia. Pues sin más preámbulos, quisiera decirles qué es el bien común, pero partiendo de la Sagrada Escritura, del libro del Génesis, cuando nos recuerda que Dios hizo todo bien. Dice, y la creación la vio Dios y estuvo bien. Nosotros decimos que el bien es alguna perfección, algo perfecto, algo que no tiene defecto, que no tiene error, de hechura. Dices, qué bien está esta camisa, está bien hecha. Entonces también Dios ha creado todo perfecto, todo bien. Y las obras de los hombres tienen que tender hacia ese bien, hacia esa perfección. Por eso hablar del bien es hablar de aquella perfección que tiene que buscar el hombre, no solo hacia su exterior, sino también hacia su interior. Te tienes que ir perfeccionando gradualmente. Bueno, pues el bien común, este término se adopta ya con el filósofo griego Aristóteles, al indicar que la sociedad organizada en un estado tiene que proporcionar a cada uno de sus miembros lo necesario para su bienestar y felicidad como ciudadano. Así lo define en pocas palabras Aristóteles, buscar el bienestar y felicidad del ciudadano. Ya con este preámbulo que nos va enmarcando Aristóteles, nosotros diríamos que el bien común es la búsqueda de esa felicidad y de ese bienestar, en donde todas las personas gozan de los bienes creados por Dios, en donde todos gozamos de lo necesario para nuestra existencia y hacer cómoda la existencia de todas las personas. Imagínate que hiciéramos cómoda la existencia de una persona mayor que tiene derecho a todos los servicios, que tiene derecho y acceso a todo lo que necesita. Qué bien sería así. O imagínate que un niño tiene derecho a todo lo que necesita, el estudio, la alimentación, la misma salud, etcétera, que están cubiertas todas sus necesidades. Sería perfecto y magnífico. Por eso el bien común es ese bienestar en donde el hombre se encuentra en un estado de felicidad que nosotros tenemos que ir buscando y tenemos que ir como sociedad perfeccionando. Nosotros como sociedad somos una sociedad que tenemos que irnos perfeccionando en estos ámbitos. Pero es también usado este término de bien común con referencia a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino afirma que el bien común es nada más y nada menos que esto. Es la sociedad humana como tal, tiene fines propios, los cuales son fines naturales, a los cuales hay que atender y los cuales hay que realizar. Bueno, entonces Santo Tomás de Aquino ahora nos habla de fines. El bien común son fines. ¿Para qué formamos una sociedad? Para alcanzar ciertos fines. La paz, la salud, la educación, la alimentación, todos esos son fines
para bien de todos los hombres que vivimos en una sociedad, ¿no? Y entonces, ¿cuándo se rompería el bien común o ese fin? Cuando los que están al frente no buscan el fin del bien común de la sociedad. Es decir, no buscan mejorar las calles, el alumbrado público, el drenaje, la salud, no buscan mejorar la alimentación de los ciudadanos, no buscan mejorar la educación de los ciudadanos, entonces no buscan el bien común, no buscan un fin bueno para los ciudadanos. Y entonces ahí entraríamos en conflicto con lo que es el bien común. Bueno, si ya vemos que Santo Tomás nos dice que el bien común es un fin propio que está en el mismo hombre, que es natural, porque necesitamos ciertas cosas que todos los seres humanos para vivir y vivir bien, y que tenemos que buscar esos bienes, que es el bien común. Bueno, pues con este pequeño desarrollo que hemos dado a partir de Aristóteles y de Santo Tomás, diremos que el bien común es algo que toda sociedad debe de perseguir. Todos tenemos que perseguir el bien común. El bien común es algo que nos favorece a todos. No es para un individuo, sino para todas las personas que formamos nuestra sociedad. Por otro lado, el bien común hace el bien a la sociedad. El bien de la sociedad consiste en un bonum comune o bien común. El fin de la sociedad está implícito en su ser ontológico y ético. Es decir, en la sociedad se persigue siempre el bien común. ¿Para qué nos juntamos? ¿Para qué nos unimos? Pues para alcanzar el bien de todos. En una colonia se organizan para hacer algo bueno a favor de la colonia. Promueven el drenaje, promueven el agua potable, promueven el alumbrado público, etc. Están haciendo el bien a todos los que se han unido, esas familias, y les van haciendo el bien. En eso consiste, pues, el bien hacia la sociedad. Y esto está implícito en toda sociedad, la búsqueda del bien común. La sociedad se fundamenta en la naturaleza humana, porque ¿quién forma la sociedad? Los hombres. Pero sin embargo es perfectible y capaz de perfeccionarse. Nuestra sociedad es siempre algo que se tiene que ir perfeccionando. No podemos decir que nuestra sociedad ya es perfecta. Siempre tiene algo que ir mejorando, ¿no? Hablábamos antes de ciertos derechos. Ahora ya se habla de derechos de los animales, que hasta los animales tienen unos derechos, que es el cuidado de las mascotas, ¿no? Entonces el hombre se va perfeccionando, va viendo que hay cosas que tenemos que perfeccionar. Hoy hablamos de ecología, hablamos del medio ambiente, del cuidado que tenemos que tener de la tierra. Y esto, ¿por qué? Porque el hombre se ha ido perfeccionando. Entonces el bien común siempre será la perfección de la sociedad y de las personas como sociedad. El fin de la sociedad es, pues, el bien. Fíjense, ¿para qué nos unimos todos como sociedad? Pues para alcanzar un bien, y un bien que debe de reflejarse. ¿Por qué formamos la sociedad mexicana? Pues para alcanzar ciertos bienes, y a esto les llamamos el bien común. En fin, la sociedad tiene esta tarea, pues buscar el bien. Es una perfección o una perfección que se puede obtener solamente con colaboración de los demás. Nosotros como sociedad nos vamos perfeccionando siempre cuando colaboremos con otras personas,
Cuando hay esa colaboración nos podemos ir perfeccionando. Entonces, ¿y qué supone colaborar con otras personas? Presupone la capacidad y búsqueda constante del bien del otro, como si fuera mi propio bien. Fíjense lo que acabo de decir. Entonces, yo tengo que colaborar con el bien de los demás. Y eso es el bien común. Cuando yo colaboro en bien de las demás personas, que alcancen las cosas que necesitan, entonces estoy velando por el bien común. Y toda sociedad tiene que velar por el bien común. De hecho, todos los, pues diríamos, desarrollos sociales que se van dando en lo público buscan el bien común, ¿no? Toda estrategia que desarrolla en el gobierno debe de ser para buscar el bien común. También nosotros dentro de la iglesia debemos buscar el bien común. Cómo ayudar a los demás, cómo el otro me interesa, cómo el otro es parte importante de mi comunidad y de mi ser como iglesia. Sin embargo, tengo que remarcar algo. El hombre no puede cubrir todos los bienes que necesita. Entonces hay una insuficiencia en el mismo hombre. Esto quiere decir que el hombre fue creado para complementarse, para ser ayudado por otros, para que otros le colaboren y él a su vez pueda colaborar con otros. Que esta es una parte interesante. Este bien que llena la insuficiencia de cada uno. El bien común siempre va a llenar tus limitaciones. Ahí donde tú no puedes llegar, otros pueden llegar. Es decir, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo más claro. En casa, mamá y papá no me pueden enseñar toda la ciencia que yo requiero. Entonces voy a la escuela en donde hay un profesional que sabe, por ejemplo, de matemáticas. Hay un profesional que sabe de química. Hay un profesional que sabe de geografía. Fíjense cómo entonces esas personas van a llenar mis insuficiencias que yo tengo o que mi familia tiene. Entonces siempre necesitamos de los demás. Y eso es el bien común. Cuando tú recibes o cuando tú das a los demás. Es bien común no solo porque es buscado y obtenido con la colaboración de todos, los individuos, cuerpos intermedios, estados u otras sociedades primarias, sino porque está destinado a todos, especialmente a los más débiles. Fíjense, el bien común beneficia a las personas más débiles de nuestra sociedad. Por eso nosotros podemos decir que nuestra sociedad vive un bien común cuando las personas más débiles, hablemos de los niños, hablemos de las personas mayores que son más vulnerables, hablemos de la mujer, cuando se les cuida a estas personas que son más vulnerables, entonces se está viviendo del bien común. Pero si nosotros no estamos cuidando de las personas más vulnerables, socialmente hablando, entonces no estamos viviendo ese bien común. Que nosotros tengamos claro esta realidad. A quien en una sociedad quiere medir el bien común, puede hacerlo desde este aspecto. Cómo se beneficia a las personas más débiles de nuestra sociedad. Y cuando se ven más beneficiados, entonces estamos siendo capaces de atender la necesidad del hermano y de vivir el bien común, porque el bien común es esa ayuda que damos a los que de alguna manera
están más necesitados. Sin olvidar también que el bien común siempre favorece a las futuras generaciones. Si tú prevés el bien común, en el futuro habrá recursos, habrá situaciones positivas para las personas del futuro. Entonces el bien común tiene una trascendencia, es algo que trasciende el presente. Por ejemplo, si tú haces una carretera, ¿solo es para las personas que viven en ese momento o será para las personas que vivirán en el futuro? También beneficiará a las personas que vivirán en el futuro. Entonces el bien común siempre beneficia a las personas del futuro. Entonces, por eso es importante buscarlo, por eso es importante vivirlo y ejercerlo. Nosotros no podemos quedarnos sin vivir desde el bien común, ¿no? Hay que buscar el bien común que, como hemos dicho, está destinado para todos, porque es la búsqueda del bien de todos. Por eso decíamos, esto tiene que ser en todos los modos que tenemos que colaborar. Los individuos, es decir, cada persona, cuerpos intermedios, el Estado u otras sociedades. ¿A qué me refiero con esto? La familia, el Estado, que es en este caso el gobierno, en otros aspectos, organizaciones civiles. También las organizaciones civiles nos ayudan en el bien común. Entonces, busquemos y seamos personas que busquemos este bien común. El bonus comune, por tanto, es de todos y es trascendente y supraindividual. ¿De acuerdo? Tiene estas características el bien común. Es para todos, beneficia a todas las personas, pero también trasciende a las personas que vivimos en este momento y llega hasta el futuro, ese bien común. Y además es supraindividual, beneficia a cada individuo, a cada persona. Esto es importante que nosotros lo vivamos. Por eso tenemos que ir viendo que este principio que la doctrina social de la Iglesia nos presenta es un principio básico, ¿no? Es como nuestra columna vertebral que nos sostiene. Entonces, por eso, este principio, de hecho, es propuesto por la Iglesia para el mundo, el bien común. Y es que cuando hablábamos al inicio, hablábamos del libro del Génesis, y vio Dios que todo era bueno, quiere decir que Dios ha deseado que todo sea bueno para el hombre, para la mujer, para toda la creación. Y entonces tú estás hecho para hacer el bien. Fuiste creado para disfrutar de estos bienes. Por eso pues no podemos entender ciertas realidades que no sean afines al bien común. El socialismo no es afín al bien común. ¿De acuerdo? Recuerden que en muchas ocasiones podríamos decir que el socialismo es algo que está fuera del bien común, porque se pinta o se pone ciertos rasgos de que busca el bien común el socialismo, pero termina dándole todo el poder económico, social, político al Estado. Y eso es trágico. ¿Por qué? Porque entonces no busca el bien de cada persona, de cada sujeto, de cada individuo. Y nosotros se supone que debemos buscar el bien de cada persona que viva en una nación, que viva en una familia, es el bien para todos. No es darle todo el poder al Estado o darle todas las libertades al Estado. No, eso no es el bien común. Más bien ahí estamos en contra del bien común. El socialismo no favorece para nada el bien común. Entonces, por eso nosotros tenemos que prever este bien común en nuestra
realidad en nuestra vida social y sobre todo en la iglesia. La iglesia debe vivir desde el bien común, porque de hecho varios autores manejan que el término de bien común es algo que la iglesia ha donado al mundo. Es un término propio eclesiástico que se ha donado para el mundo. Entonces, que nosotros podamos utilizarlo y vivir el bien común dentro de la misma iglesia, pues es algo muy importante, o yo diría muy ad hoc, para que nosotros podamos estar bien cimentados como iglesia. Bueno, ya una vez que hemos ido avanzando en este proceso, en este caminar, vamos pues dando algunas pautas. Quisiera hacer rápido una pequeña resumen de lo que hemos visto. Entonces hemos visto a grandes rasgos que el bien común es principalmente el bienestar y felicidad del ciudadano y que persigue un fin. Ese fin es el bien de la persona. Luego vimos que el bien de la sociedad es lo que se persigue propiamente, en donde se alcanza solamente colaborando unos con otros para alcanzar ciertos fines propios. Y luego dijimos que el hombre es insuficiente, por sus propias fuerzas no puede tenerlo todo, así que necesita de la ayuda o colaboración de los demás. Y todos nosotros colaboramos para que todos los miembros de nuestra sociedad, sobre todo los más débiles, tengan lo necesario y todos nos veamos beneficiados. Finalmente, llegamos a una definición. Ahora sí quisiera dar una definición de lo que es el bien común. ¿Qué es el bien común? Bueno, definamos el bien común como lo siguiente: conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección. El bien común es algo real como es la sociedad. No es algo ficticio, es algo real y es algo contable, es algo medible, es algo pesable, por lo tanto es algo real. Por lo tanto, también nosotros diremos que el bien común es el beneficio de cada ciudadano, como hemos dicho, en su desarrollo. Y qué importante es el desarrollo de cada persona. Ya en otra sesión hemos dicho que el desarrollo de una persona implica no solo el ámbito físico o el ámbito intelectual, sino también el ámbito espiritual, el ámbito social de convivencia. Para que una persona se desarrolle bien, necesitamos no solo una buena salud, no solo buenos conocimientos, no solo una verdadera espiritualidad, no solo una sociedad donde nos veamos y nos ayudemos y nos apoyemos, sino que se necesitan todos estos conjuntos para un buen desarrollo de cada persona. Y por eso es importante ver cómo cada persona se va desarrollando cuando tú colaboras, cuando tú eres parte de la solución. Y tú eres parte de la solución cuando vives este bien común. Te conviertes en un bien. Fíjense qué palabra tan interesante. Tú te puedes convertir en un bien para los demás. Es algo fundamental y que nosotros tendremos que ir apostando, ¿no? Que nosotros seamos un bien para los otros, para los que nos rodean, para los que están a nuestro cargo o a nuestra responsabilidad. Pueden ser tus padres, tus hijos, tus hermanos, tus compañeros en el trabajo, etc. Puede ser un bien. Y en esto consiste que nosotros también sepamos hacer todo bien, como Dios lo hace, ¿no? Decíamos en el libro del Génesis, y vio Dios que todo estaba bien, todo era bueno, todo había sido bien creado. Pues ojalá que tú seas un bien para los demás. Pasamos
nosotros ahora diríamos, ya tenemos esta definición, que es contundente, es un conjunto de condiciones sociales que permiten a los ciudadanos el desarrollo, pero un desarrollo expedito, es decir, no un desarrollo, quién sabe cuándo se irá a dar ese desarrollo, no, tiene que ser en ese momento que la persona lo necesita. Si la persona en este momento necesita un médico, pues lo necesita ya, expedito, es rápido, no hasta que pasen días y ya no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, son condiciones sociales que permiten que la persona pueda resolver su situación inmediatamente, rápidamente. En eso consistirá un bien, algo que yo le puedo dar a la otra persona para solucionar la situación que en este momento en concreto tiene, ese problema que en este momento le dificulta la plenitud. Entonces, veamos ahora también nosotros algo importante. No creamos que el bien común es entonces la suma de muchos bienes, porque hay muchas personas que piensan o creen que, bueno, entonces ya entendí, el bien común es sumar bienes, ¿no? Sumar trabajo, sumar estudios, sumar esto. No, el bien común es algo más que la suma de bienes. Veamos qué es entonces. Ya dimos una definición, ahora vayamos aterrizando en decir que el bien común no es la suma de bienes. Es una realidad específica, o sea, distinta de la suma de bienes individuales, como la sociedad es distinta de la suma de sus miembros, ¿no? Una sociedad no nada más es la suma de personas. Por eso cuando hacemos la cuenta de personas, desfiguramos el rostro de las personas, ¿no? Y cada persona es importante y es relevante. Entonces nosotros no somos solo un número más. Y por eso el bien común no es la suma de bienes en las personas. Esta realidad en sus líneas fundamentales es determinable a la luz de la naturaleza humana, porque si se quiere perseguir junto con un bien común, se le quiere con el fin de perfeccionar aquella humanitas, es decir, humanidad, caracterizada por la unidad del cuerpo y el alma que cada uno le hace falta. ¿Qué te hace falta? Bueno, no es lo mismo lo que a mí me hace falta que lo que a otra persona le hace falta. Son diferentes situaciones y el bien común busca remediar la situación de todos los miembros de la sociedad, no nada más de unos cuantos, sino de todos. Entonces, el bien común es por eso una perfección, no es la suma de bienes, sino la perfección en cuanto sociedad y en cuanto bien a todos los individuos que formamos esa sociedad. El bien común, pues, es un bien que pertenece a las personas. Fíjense, con esto entablamos algo. Entonces, a cada persona le pertenece el bien común. Es un derecho el bien común. El bien común es algo que a todos nos pertenece. Todos tenemos derecho, por ejemplo, a tener una casa. Sí, todos tenemos derecho a tener una casa. ¿Todos tenemos derecho a tener un trabajo? Sí, todos tenemos derecho a tener un trabajo. ¿Todos tienen derecho a tener educación? Sí, todos tienen derecho a tener una educación. Entonces, son bienes que nos benefician a todos. Por eso pertenecen a la persona. El bien común está al interno del ser humano, no al externo del ser humano, sino que es parte de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque viéndolo desde un aspecto más profundo, diríamos, ¿qué buscamos cada persona? Pues nuestro bien, nuestro provecho, porque estamos hechos para este bien.
Por eso nosotros tenemos que descubrir esta realidad. El bien común es un bien que pertenece entonces a la persona humana, a todo hombre, tanto a las necesidades que tiene la persona en su cuerpo, cuanto a las exigencias de su espíritu. Pues con ello diremos que el bien común es algo muy relevante para cada uno de nosotros. No hagamos entonces esta pequeña incisión o división de que pensar, bueno, es que lo que a mí me favorece no le favorece al otro. No, lo que a ti te favorezca también le favorece a los demás. ¿De acuerdo? Todo el bien que a ti te pase le favorece a los que te rodean. Entonces, fíjense cómo a veces hay que alegrarnos del bien de los demás. Cuando a alguien le va bien a los demás. Y es que nuestra sociedad, de hecho, está hecha de esa manera. Si le va bien a un empresario, pues le irá bien a los trabajadores. Eso debería de ser en la práctica, no solo en la teoría. Porque a veces decimos, bueno, sí, pero eso es teoría, ¿no? Pero también tendría que ser en lo práctico. El bien que a mí me suceda es compartido hacia los demás. Los bienes que a mí me beneficien también le beneficiarán a los demás. Qué importante es descubrir este proceso del bien común. Bueno, yo con esto quisiera ir remarcando poco a poco cómo tenemos que ir caminando sobre el bien común. Que en tu casa tú hagas el bien, y el bien para que tu familia se vea beneficiada. Si en una casa todos los niños recogen sus juguetes, ayudan a mamá a limpiar la mesa, a lavar los trastes, eso beneficia a esa familia. No hará todo una sola persona, sino que entre todos buscamos el bien de todos, ¿no? Y eso ayuda, y eso genera un bienestar en todos los ámbitos, un bienestar físico para la mamá, un bienestar educativo para los hijos, de colaboración, un bienestar para el papá cuando llega de trabajo, que encuentra orden, encuentra paz en la casa. Entonces fíjense cómo el bien común nos beneficia a todos, no solo a una persona, sino a todos. El bien que tú hagas le beneficiará siempre a los demás. Bueno, iremos pues haciendo este panorama que nos va llevando a comprender el bien común. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centesimus Annus, propuso una nueva versión o definición de lo que es el bien común. El Papa Juan Pablo II, en esta encíclica Centesimus Annus, nos dice que el bien común no es la simple suma de los intereses particulares. Sí, porque cada quien tiene su propio interés, ¿no? Eso no es el bien común. No, es que si hiciéramos hoy un buzón de peticiones, yo lo decía en una homilía, y si tú de repente bajara a Dios y te dice, pídeme lo que quieras, uy, cuántas cartas le llenaríamos al Señor, ¿verdad? De peticiones, no hombre, necesito esto, necesito aquello, necesito, muchas cosas. Y por eso dice el Papa Juan Pablo II que el bien común no es simplemente la suma de los intereses, de lo que yo estoy interesado o lo que a mí me gustaría. El bien común va más allá de eso. El bien común no es algo particular que a mí me beneficie, sino que implica, dice el Papa Juan Pablo II, su valorización y armonización hecha según una equilibrada jerarquía de valores. En la última instancia, según una exacta comprensión de la dignidad y de los derechos de la persona. Lo cual quiere decir que el Papa nos dice que es
la suma del valor más grande para cada uno de nosotros. ¿Qué es más importante para todas las personas? ¿Qué diría yo? ¿Qué es más importante para los mexicanos? Pues la salud es un valor más importante. ¿Qué es más importante que la salud? La vida y entonces la seguridad, que haya seguridad para los mexicanos, que todos tengamos seguridad, que no salga yo con miedo a la calle y piense, hoy se acaba mi vida, ¿verdad? Porque eso genera estrés, genera alguna enfermedad y me puede generar un gasto mayor, pérdida de mis bienes, etcétera. Entonces, fíjense cómo el Papa Juan Pablo II nos dice, bueno, que el bien común entonces se da o se implica la valorización y armonización equilibrada de todos los valores. ¿Cuál es el valor más importante? Que todos tenemos necesidad, que a todos nos va a beneficiar. Eso es el bien común. Lo que no nada más beneficia a una persona, sino lo que beneficia a todas las personas, que va a beneficiarnos a todos. Eso es el bien común, según esta definición que se da en Centesimus Annus, ¿no? Cómo estos valores me van a beneficiar a mí, pero también a las personas que vivimos en este país, en esta nación. O cómo me va a beneficiar a mí y a toda mi familia, ¿no? Cómo me beneficia a mí y a toda mi comunidad en la parroquia este bien, ¿no? Cada cosa que vayamos haciendo y que vayamos experimentando en cuanto al bien común, que cada uno de nosotros, entonces, con esta definición que nos da el Papa Juan Pablo II, descubramos si vivimos el bien común, estos valores que no solo es para mi provecho, porque a veces, como decimos ordinariamente y en un lenguaje muy común, mientras tenga agua para mi molino, no me importan los demás. Y no, tendríamos que tener el beneficio todos, que todos nos veamos beneficiados. Si yo hoy en mi parroquia propongo que todos pasen a hacer las lecturas, ¿en qué voy a beneficiar a mi parroquia? ¿En qué voy a hacer que se beneficie mi comunidad? Pues puede ser que esté beneficiando a todos. Estoy enseñando a los niños a leer, a los adultos a que no se olviden de cómo se hace una lectura, estoy beneficiándome porque estoy enriqueciendo la liturgia. Entonces, fíjense cómo podemos hacer un bien común. El bien común es eso que ayuda a cada persona de mi comunidad. Entonces, no es solamente un bien para mí, es un bien para todos, es un bien compartido para todos. Entonces, hagamos este esfuerzo por ir viviendo el bien común. Y centrándonos ahora en lo que dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. ¿Qué nos dice el Concilio Vaticano II en esta realidad del bien común? Expresa lo siguiente. Lo expresa como la interdependencia cada vez más estrecha y su progresiva universalización hacen que el bien común es el conjunto de condiciones de vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de los miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Entonces el Concilio Vaticano II nos dice con este parámetro que bien común es donde todos los miembros se encuentran esta plenitud y esta facilidad de irse perfeccionando. Como mexicano
¿Te sientes pleno? ¿Como mexicano te vas perfeccionando? Entonces vivimos el bien común. Repito, esto no pertenece solo al Estado, ¿eh? Porque a veces podríamos pensar, bueno, pero pues que el Estado vea esto. No, no, es también de parte personal. ¿Yo en qué beneficio a mi comunidad? ¿En qué beneficio a mi colonia? ¿En qué beneficio a mi calle? ¿En qué beneficio a mi familia? No nada más es a nivel o de la iglesia. ¿En qué nos beneficia la parroquia, no? ¿En qué puedo yo beneficiar como persona, como individuo, a mi comunidad? Y con esto tenemos que ir logrando. El bien común es tu propia perfección. Fíjate, cuando tú te vas perfeccionando, haces bien a todos los que te rodean, ¿no? Cuando dejamos de ser enojones, gritones, cuando dejamos de ser a lo mejor autoritarios, etcétera, nos vamos que perfeccionando. Y es una tarea que tenemos de irnos perfeccionando nosotros. El bien común es esa tarea. Entonces, yo quisiera que ustedes lo vayan descubriendo poco a poco y gradualmente esta misión que tenemos, ¿no? El bien común nos beneficia a todos. No lo echemos, pues, en un bolsillo roto, que se nos pierda el bien común, sino más bien en un lugar seguro que yo recuerde, el bien común me hace bien a mí y a los demás que me rodean, ¿no? Porque es como si de repente te dieran un billete de 1,000 pesos y traes el bolsillo roto y de repente ya no lo tienes, lo has perdido. ¿De qué sirvió que te dieran un billete de 1,000 pesos si has perdido eso? También el bien común no lo pierdas, siempre tenlo ahí presente. Y como nos lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes, es algo que nos ayuda y nos hace más fácil la perfección personal. Entonces tengo que vivirlo. También tengo que entender que me ayuda a alcanzar mi plenitud como persona. Por eso hay que vivir el bien común. Por eso el bien común implica, por ello, derechos, obligaciones que miran a todo el género humano. Todo grupo social debe tener en cuenta la necesidad y las legítimas aspiraciones de los demás grupos. Más aún, debe de tener muy en cuenta el bien común de toda la familia humana. Nosotros tenemos que tener en cuenta a todos los seres humanos en esta misión del bien común. Pues vamos cerrando, estamos ya por terminar. Solo quisiera hacer una connotación. Si el bien común nos ayuda a todos los seres humanos, hablamos del bien común en la economía, en la política, en lo social, en el Estado, en todo ello vamos viendo en qué nos beneficia el bien común. Bueno, en la economía el bien común nos beneficia y veamos cómo beneficia. Este es un movimiento de carácter socioeconómico y político propuesto inicialmente por Christian Felber en el 2010, que define un sistema económico alternativo fundado en la dignidad humana, en la solidaridad, en la cooperación, en la responsabilidad ecológica, etc. La economía del bien común es un modelo para construir un sólido sistema social y económico, dirigido al desarrollar una economía de mercado desde la ética y sostenible, y que se basa en los mismos valores fundamentales y constitucionales que todas las personas reconocen como universales: la dignidad humana, la solidaridad, la sostenibilidad ecológica, la justicia social, la transparencia y participación democrática. Bueno, con esto yo quisiera cerrar y decir, podríamos seguir hablando del bien común, pero quisiera terminar con esto que hablábamos de la economía para decir que el bien común es algo
que a todos nos favorece, que nosotros podamos irlo viviendo en casa, en familia, en la iglesia, en nuestra sociedad, que hagamos este ejercicio propio de vivir el bien común, sabiendo que, como lo hemos dicho al inicio, el bien común da ese bienestar y felicidad a cada individuo, a cada persona en nuestra sociedad. Pues sin más, les agradezco su presencia, les agradezco su atención y también pues de una manera especial los invito a vivir el bien común en casa. ¿Qué bien puedes hacer tú por los que te rodean? Y pregúntate si eres un bien para los demás. Nos quedamos con esta cita bíblica del libro del Génesis que nos dice, y vio Dios que todo era bueno. Pues tú fuiste creado bueno. Por eso estás llamado a hacer ese bien común para nuestra sociedad. Ojalá que tú que eres maestro y que nos escuchas seas un bien para tus alumnos. Ojalá tú que eres a lo mejor comerciante seas un bien para todos aquellos que compran contigo. Ojalá que tú que eres médico, doctor o enfermera o enfermero seas un bien para tus enfermos. Ojalá que tú que eres papá o mamá seas un bien para tus hijos o para tu esposo o para tu esposa. En eso consiste vivir el bien común, que cada uno de nosotros vayamos ampliando este regalo que nos ha dejado la Iglesia en cuanto a la reflexión del bien común y en cuanto a que nosotros tenemos que ir viviendo este ámbito del bien común. El bien común es un principio esencial de la doctrina social de la Iglesia. Pues muchas gracias, les agradecemos su presencia, les agradecemos su compañía y quedamos a sus órdenes. Les recordamos también pues la atención médica que se sigue dando desde la casa de pastoral. Ahí la doctora está atendiendo, es totalmente gratuito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, para poderlos atender. Es un servicio que se da y también les recordamos, les seguimos invitando a todos ustedes a traer sus medicamentos caducados, no los tiren a la basura, llévenlos a la parroquia para que ahí los puedan enviar a la oficina y de pastoral social y reciclarlos y no contaminar más nuestro ambiente. También le recordamos, si tienes medicamentos en buen estado que puedan servir a otras personas, también dónalos. Servirán para ayudar a otras personas que no tengan recursos. Sigamos sirviendo a nuestros hermanos, sigamos haciendo el bien a los que nos rodean. Esta es una tarea importante, que no te olvides tú de ser un bien para los demás. Muchas gracias, les agradezco. Buena tarde para todos.